Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este 3x7 de Caretas. Carlos Paredes, Enrique Chávez, Valery Vázquez de Velasco. Hoy 7 de octubre y nos vamos a centrar como primer tema en el asunto que tiene que ver con Vladimir Cerrón y la prisión efectiva que debería cumplir de 3 años y medio después de que se le ha dado una sentencia. Y si bien nosotros conocemos de que las prisiones efectivas son a partir de los 4 años, en principio por su reincidencia debería ir a la cárcel. Pero ¿dónde está? ¿Qué va a decidir su defensa? Comencemos con ese tema y luego seguimos con un poco más de lo que ha ocurrido esta semana. Roselia Muruz y por supuesto también el fiscal Rafael Vela, que en primera instancia debería ser sancionado por 8 meses sin trabajar. Carlos, Enrique. Hola, vamos a hablar un poquito de Vladimir Cerrón. Como dices tú, hay una costumbre jurisprudencial en el derecho penal peruano que los jueces, cuando sentencian a alguien por delitos que van debajo de los 4 años, les dan pena suspendida, ¿no? También la idea es no abarrotar las cárceles ya hacinadas de gente que está sancionada por delitos menores. En el caso de Cerrón, ayer la Sala Anticorrupción de Junín le bajó la pena de 4 a 3.5 años, pero le dio efectiva porque es reincidente, ¿no? Ujú. Él ya tiene dos sentencias previas, una incluso la de La Oroya, que le impidió ser candidato presidencial, y se ha ordenado, junto con otros cómplices, la ubicación y captura. Eso es lo que todavía no puede hacer la policía. Ayer su abogado, que vino desde Junín y hizo un roadshow en medios, dijo que todavía no habían decidido si se entregaba a la Ujú. justicia o podría optar por el autoexilio, ¿no? No va a faltar alguna embajada amiga, la de Cuba, la de Venezuela, quizá la de Nicaragua o hasta Bolivia, que lo acojan y lo asilen. Él, obviamente, a través de su bancada, ya está alegando persecución política. La verdad es lo que hay es persecución contra la corrupción, porque ha quedado una vez más probado que el señor Vladimir Cerrón, en los dos gobiernos regionales que tuvo en Junín, se caracterizó por dos cosas, ¿no? Absoluta ineficiencia, porque ahí Ujú. están sus obras. Ni siquiera ha podido terminar 3 hospitales para los cuales recibió mucho dinero, y está la corrupción, ¿no? Los dinámicos del centro es un know-how, es un sello que ellos pueden patentar en Indecopi, que significa simplemente robarle al erario para poder enriquecerse primero y después desviar buena parte de ese botín a financiar sus actividades partidarias, ¿no? Perú Libre ha crecido básicamente por el robo de los dinámicos del centro a las arcas del gobierno regional de Junín, ¿no? Ujú. Y entonces eran 8 bueno, o son 8 los procesos que tiene Vladimir Cerrón y finalmente ¿cuál es el que, digamos, el ángulo finalmente por el que está cayendo? Sí, este es el proceso por el aeródromo Huanca, Ujú. donde se ha encontrado, es un tema de alianza público-privada, ¿no? Donde se encontró un perjuicio grave para el Estado y que además Cerrón alude, pues, esta supuesta persecución. Hay incluso un informe de Contraloría que data del 2015, estamos hablando de hace casi 10 años, hace 8 años, donde encuentra exactamente las responsabilidades penales, en este caso encabezadas por el propio Cerrón. Entonces, no estamos hablando, me parece, Carlos, tú debes tener un número más claro, son más de 2.1 millones, me parece, de perjuicio contra el Estado en este caso, ¿no? Pero como Ujú. dice Carlos, tiene 7 más al menos, con los cuales podría también terminar en prisión, ¿no? Este incluso no es probablemente el más grave, pero es el que ha avanzado de manera, digamos, más firme. Entonces, que él aluda, en realidad, Cerrón lo que vive haciendo hace años es una fuga hacia adelante para protegerse de estos casos de corrupción, ¿verdad? O sea, la presidencia de Castillo termina siendo, como sabemos, un accidente, pero Cerrón se une a la casta de políticos que en realidad lo que hacen es ir buscando responsabilidades o ir continuando en campañas electorales para salvarse de prisión, ¿no? Y si Ujú. bien pero hemos visto muchos excesos y los vamos a comentar más adelante, me parece que el grado de corrupción que se alcanzó en las administraciones de Cerrón no aplican para ello, ¿no?
¿Cuánto tiene que ver el hecho de que se esté debilitando Perú Libre después de la caída de Castillo y también el hecho de que la bancada se haya partido tanto durante el tiempo que está en el Congreso de la República? Si uno revisa el número de denuncias fiscales que tiene Cerrón acumuladas en los últimos 10 años, desde que llegó por primera vez al gobierno regional de Junín, suman 60, alrededor de 60. Eso se ha judicializado, han terminado en procesos penales alrededor de 18. Hay, como dice Enrique, 8 que están en giro que pueden terminar en condena a prisión efectiva, ¿no? Ujú, Es más, Cerrón estaba desesperado por esta situación y usó su poder político para la impunidad. Esta llamada ley Soto, en verdad no es la ley Soto, es la ley Cerrón. Él claro. la concibió, la iniciativa legislativa es de Flavio Cruz, de su partido. Fue Ujú, la Comisión de Justicia en la legislatura pasada que la presidía Américo Gonza, también de su partido, y pasó como por un tubo este proyecto de ley. Y después, concertado con varios congresistas que pueden ser igual de reos, potenciales reos como Cerrón, obtuvo 87 votos esta ley, ¿no? Que lo que hace es reducir el plazo de prescripción. Y cosa curiosa, no fue una ley que el Ejecutivo observe, pasó, ¿no? Y con esa ley, Cerrón ha logrado que por lo menos 2 de sus procesos penales, uno ya, digamos, ejecutoriado, haya prescrito. Era un proceso llamado Canal Simir, que también estaba probada la responsabilidad penal de Cerrón. Entonces, mm, él quiso, incluso en este caso, Heródomo Huanca, también aplicar prescripción, y por un tema, una exquisitez jurídica de contabilidad, de fechas, porque se discutió cuándo se inició los actos colusorios con los proveedores, etcétera, es que no se le aceptó la excepción de prescripción y por eso que ha sido sentenciado ayer. O sea, lo que quiero decir es que Cerrón ha hecho todos los esfuerzos para librarse de estos procesos penales, que son varios, porque su obsesión era estar habilitado para volver a postularse a la presidencia de la República por Perú Libre, ¿no? claro, y ahora en realidad nosotros estamos bien acostumbrados de ver a los políticos, que de alguna manera son los que están en los titulares, teniendo problemas legales y normalmente también hemos visto prisiones preventivas. Este no es el caso, esta es una sentencia de tantos casos que se están siguiendo en torno a Vladimir Cerrón. Y sin embargo, ¿qué es lo que puede suceder, no? Él está tratando de escapar con todas estas argucias, pero también con el hecho de que ahora su defensa diga que es una persecución política y se pueda ir del país y no afrontar este tiempo de cárcel. ¿Qué es lo que esperamos de esta semana o qué es lo que podemos pensar según este comportamiento, Enrique, de lo que va a hacer Vladimir Cerrón en estos días? Es probable que Falcón evidentemente no se vaya a entregar a la justicia, eso ya queda claro a estas alturas, pero yo creo Ujú, que lo que hay que ver es cuál va a ser la consecuencia política, ¿no? Cerrón, como decía, es decir, esto es una metodología en la política del Perú que tiene que ver, por el otro lado, con la judicialización de la política, también es verdad, y un caso como Keiko Fujimori, es decir, ujú, tú sigues presentándote, porque claro, una cuota de poder, por más mínima que sea, se supone que te va a dar algún tipo de impunidad. Ahora, hay que ver también que Perú Libre se ha ido desgajando, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, a eso. pensar que necesariamente Cerrón va a poder administrar un poder de presión, porque aquí la cosa es más o menos clara, ¿no? Es decir, a ver, yo con esto puedo atacar a mis enemigos desde el Congreso, puedo amenazar a la presidenta que mis votos se van a ir a una potencial vacancia, entonces ella tiene que presionar para que yo no me vaya a la cárcel, etcétera. Esa es evidentemente la forma de pensar por ese lado. Pero esta desarmada progresiva de Perú Libre te hace pensar si van a seguir fieles al líder, ¿no? Muy Ujú. probablemente no, o sea, muy probablemente no. Yo creo que la capacidad de presión en realidad de Cerrón va a terminar siendo muy reducida, porque tal como está el mercado persa del Congreso, quien está en una bancada se puede pasar a otra también, ¿no? Donde puedas tener un mínimo más de estabilidad, y ya tenemos varias bancadas de izquierda, y de Perú Libre han salido varios, claro, el bloque magisterial, Fiel a Castillo y todo, pero hay otros más, ¿no? Entonces es probable que el núcleo Guido de Perú Bellido, Libre ¿no? se vaya Alguien podría ir limitando como que todavía. girando a otro líder dentro de la izquierda, ¿no? Pero vamos a ver
quién podría ser, ¿no? Yo acabo de decir Guido Bellido porque de alguna manera se ha mantenido consistente en su línea, en sus declaraciones, en su campaña interna, ¿no? Pero no sé, ¿puede haber otro que reemplace a Vladimir Cerrón? No, no sé, o sea, yo me imagino que Waldemar de todas maneras tiene pues una influencia dentro del partido, ¿no? A pesar de que ha sido una Por lo especie de menos tiene el desliz. mismo apellido y eso es bastante, ¿no? Exacto. Bermejo se apuntaba, pero la Pero última está acusación con, que es serísima, creo que claro, ya ha bajado sus expectativas, ¿no? claro, por eso yo decía Guido Bellido, no sé, podemos hablar también más del Congreso de la República porque Roselia Muruz ha estado también en el centro de la noticia, ¿no? Esta semana tiene que ver con varias cosas. Hay incluso una moción de censura ahora contra ella, justamente levantada por firmas de Perú Libre y los ex Unión por el Perú, ¿no? Pero ya tiene 27 firmas con tal de que se aclare un poco la situación que tiene que ver con su no novio, con la fiesta a la que fue, el irrespeto a, a- al luto del Congreso y este asesinato que sucedió también donde ella ha estado pues cerca, ¿no? Cercana, digamos. ¿Qué podemos decir de Roselia Muruz después de esta semana de bulla en torno a, a ella? Es un gigantesco caso de frivolidad que termina en tragedia, ¿no? Y que, claro, que da cuenta no solamente de tu pobre criterio para efectivamente, ¿no? Ir a una fiesta en esas circunstancias con este no novio, como señalas, con el cual ha tenido muchos viajes, por lo que ha revelado un estudio del Centro Liber, creo que es, y Sí, 5 viajes Sí. en este año por lo menos, 5 viajes juntos pero solamente no en semanas, revueltos. pero en semanas de representación, ¿no? Es decir, Sí, otra claro. vez, ¿no? Otra vez son estos casos que dan cuenta, pues, del actual nivel del Congreso. En el caso de la congresista Muruz viene de una familia de muchísimos recursos, Uso y eh, abuso. ¿no? Y que evidentemente, bueno, entra por Avanza País, que también es, pues, es un partido que por ese lado juega mucho a la franquicia, ¿no? Mm, Y sencillamente los dueños de ese partido, que son unos hermanos que nunca aparecen, y claro, es una congresista que no ha hecho ningún aporte más allá de las escenas sus en fiestas fiestas. y demás, y además, otra vez, ¿no? O sea, las juntas, las amistades con un ex congresista también controversial. En realidad, claro, es un caso que va a llamar toda la atención mediática, pero que recuerda una vez más cuáles son, digamos, los valores y los estándares que tienes en el Parlamento ahora. En el caso de la señora o la señorita Muruz, estamos hablando de más de una congresista joven que podría haber probablemente presentado o representado algún tipo de renovación, y ya vemos que incluso aquí hay hasta vínculos, no digo directos, pero vínculos con el crimen organizado, ¿no? Ujú, ujú, parece que va a terminar muy mal. Carlos. Sí, mira, yo creo que la vida personal de la congresista Roselia Muruz no es noticia. Si está o no con el ex congresista Paul García, eso no nos debería interesar. Pero el tema es que hay cosas No, es su inconsistentes y yo hermana. diría Ahí es donde mentiras, importa. mentiras, por supuesto, que se han ido develando en el transcurso de los días, ¿no? Primero, la que organizó la fiesta fue ella y por lo tanto conocía también al muerto, ¿no? Para empezar. Dos, se ha ido develando que gran parte de su despacho, los asesores son ex asesores de Paul García. Y ahí no Ujú, solamente estamos hablando de que le dio chamba a sus amigos el novio, sino qué proyectos de ley se estarán cocinando para qué intereses, manejado por mm, Paul García, que como dice mm. Enrique, no es precisamente un ejemplo de cordura y de profesionalismo en el Congreso. Ha tenido un paso bastante controvertido en su corto periodo de parlamentario. Y después la hermana, que ya ahí no solamente hay conflicto de intereses, sino de hecho hay una infracción a la ley, ¿no? Hay Y nepotismo, por ¿no? otro ¿O no lado, sería nepotismo? eh, hay interpretaciones al respecto, pero en todo Ujú, caso te genera un puesto de trabajo a través de la tercera vicepresidencia para dársela a la cuñada. Eso es claro. favorecer a tu familia política indirecta con un puesto de trabajo a nombre o a cuenta de todos los peruanos. Y tercero, Ujú, para mí,
lo más importante, estas relaciones sinuosas, por ejemplo, con los hermanos Valdivia Montoya, ¿no? Ujú. Carlos Valdivia, este personaje que ha salido del anonimato cobrando 41 millones de soles de manera absolutamente irregular en el Seguro Social, a Fer que alcanza al exministro de Trabajo e incluso al premier Alberto Tarola, ¿no? Y que está investigándose en el Ministerio Público. Y los hermanos, que juntos tienen como 60 denuncias policiales por todo tipo de delitos, ¿no? Desde robo hasta violencia familiar, etcétera, son los que estaban en la fiesta con la tercera vicepresidenta del Congreso de la República Que en está un día que mintiendo. además se supone tenían que tener algo de consideración por el fallecimiento de su compañero de mesa directiva. Así que todo eso se va a ir develando en los próximos días y yo creo que esta moción de censura sí tiene proyección de crecer y si no renuncia antes, probablemente puede ser censurada. Ujú, ujú. Recordar solamente para pasar al otro tema, recordar una postilla de otra vez, o sea, cómo el crimen organizado va infiltrando la política, eso no hay que perderlo de vista nunca. Acaban de asesinar a los 6 autores materiales del crimen Colombianos. de Fernando Villavicencio en Ecuador, ¿no? Han amanecido muertos, aparentemente envenenados, ¿no? Porque no hay signos de tortura, ¿no? Ni siquiera de arma blanca, entonces, de arma de fuego, perdón. Miren ustedes lo que puede pasar con la rapidez que esto se puede dar vuelta cuando una sociedad permite que el crimen organizado se vaya tomando los espacios públicos, ¿no? Mm, sí, no sé si realmente estemos a tiempo, ¿no? Porque la situación ya está bastante complicada. Pero vamos a ir al otro tema que tiene que ver con Rafael Vela, lo habíamos mencionado al inicio. Él, en primera instancia, debería dejar el cargo por 8 meses porque finalmente, bueno, se le voltea un poco el caso de Keiko Fujimori, ¿no? Keiko Fujimori finalmente salió en libertad en el 2020 por temas que tienen que ver con el COVID o por lo que haya sido, y Rafael Vela estuvo en contra de eso. Hoy le salta ese reclamo y finalmente la Autoridad Nacional de Control podría ratificar lo que se ha dicho, ¿no? Que sea suspendido por 8 meses de su trabajo. Hay una crisis no solamente en el Ministerio Público, sino en el equipo que lidera Rafael Vela, ¿no? ¿Cuánto apoyo tiene a estas alturas un fiscal que hace un tiempo tenía todo el respaldo y la mayor popularidad, ¿no? Todo eso ha dado un giro interesante que podríamos analizar en unos minutos antes de terminar. Vale la pena poner las cosas en contexto porque ahora que mencionas a Keiko Fujimori y ahora que Pedro Pablo Kuczynski ha estado presentando su libro esta semana, pues todo comienza con Keiko Fujimori, ¿no? O sea, quien empodera finalmente a los fiscales es Keiko Fujimori con sus 73 congresistas presionando contra viento y marea la salida de Kuczynski, que es probablemente, más allá de los errores de Kuczynski, lo que ha ido decantando en la situación que tenemos hoy. Entonces, gracias Keiko, por un lado. Por el otro lado, como dices, claro, los fiscales se empoderaron de una forma que algunos medios, ojo, advertimos que eso estaba mal, este tema del descontrol del poder, de la no limitación del poder en procesos anticorrupción, ponle la firma que va a terminar como ha terminado. Lo patético en nuestro caso es que arrasó con la clase política, que no es que tampoco fuera gran cosa, pero yo creo que podríamos decir que era mejor que lo que tenemos ahora, sin ningún horizonte al frente, con toda la sociedad preguntándose quién va a ser. Y la gente además se pregunta, ¿por qué no se quieren meter a la política? Porque vas a terminar preso de todas maneras, pues evidentemente. A eso hemos llegado en el Perú. Y lo que pasa es que, claro, en el Ministerio Público ha cambiado el péndulo, y ha llegado este señor Fernández Gerí, cuestionado, por cierto, pero lo que ha declarado es que se acabó la era de los fiscales dioses o idolatrados, ¿no? Y entonces, Mm. claramente, para responder a la pregunta de qué está pasando dentro del Ministerio Público, es que evidentemente la institución ya ha percibido que el fracaso del caso Lava Jato, con todos estos excesos, con forzar figuras legales, con abusar de la figura preventiva, evidentemente es algo que les está haciendo daño. Y claro, hay facciones en pugna, ¿no? Recuerda, incluso hubo fiscales que fueron sacados del camino como Hamilton Castro. Entonces uno se imagina, además, que dentro
del propio Ministerio Público. Recuerden, incluso cuando se intenta reemplazar a Vela, se intenta también poner a un fiscal y esto también terminó en su momento mal, con la gran marcha. Es decir, había toda esta confianza de la sociedad que ha terminado en esto que yo creo que está siendo reflejado por lo que se vive dentro del Ministerio Público. Una clara pugna, ¿no? Y dentro de estos equipos y estas pugnas se ha dicho de inmediato que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es la que está en contra de Rafael Vela, ¿no? Cuando en algún momento era al revés. ¿Fernández Gerí tiene el respaldo de Patricia Benavides? ¿Eso está claro en la figura que estamos viendo ahorita con Rafael Vela y la sanción de 8 meses? No, desde el 2018 se crea esta autoridad autónoma en el Ministerio Público y que no lo nombra la fiscal de la Nación, lo nombra la Junta Nacional de Justicia. Fernández Gerí ha sido nombrado, designado como Benavides por la Junta Nacional de Justicia. Hoy la Contraloría ha salido a cuestionar incluso algunos diplomas que ha presentado para acumular puntos. Y lo que ha dicho la Junta, lavándose las manos, ha dicho, no, nosotros presumimos la buena fe, ¿no? Nos dicen que fueron a Marte, a la Luna, y nosotros le creemos, ¿no? Y Fernández Gerí ha salido a decir también, como dice Enrique, que ya se acabó los tiempos de los fiscales intocables. Recordemos que el presidente de ese entonces, Martín Vizcarra, regresó de inmediato de Brasil para defender personalmente a Vela y a José Domingo Pérez cuando Chávarri los separó del equipo Año Lavallato, Nuevo. ¿no es cierto? Claro que sí. Y Rafael Vela también ha salido a decir que él considera absurda, abusiva y desproporcionada la suspensión dictada en primera instancia en su contra. Y algunos abogados le han recordado que exactamente lo mismo se dijo cuando ellos pedían detención preventiva de todo el mundo, de manera desproporcionada a veces, forzando la figura penal, ¿no? Porque, a ver, crimen organizado o lavado de activos, cuando recibir y no declarar aportes a campaña hasta el 2019 no era delito, ha llevado a que 8 años después no se tenga una sola sentencia, ¿no? Y se haya destruido la clase política totalmente, transversalmente, y hemos terminado pues con Pedro Castillo Terrones en Palacio de Gobierno, ¿no? Vamos a tener que terminar. No sé si queremos cerrar con algún comentario, pero el tiempo se nos ha acabado. Igual estos temas todavía se van a desarrollar. El de Rafael Vela lo vamos a ir viendo y también lo que ocurra, por supuesto, en nuestro Congreso y en nuestro Ejecutivo. Así que sí, nos despedimos, ¿no? Sí, nos vemos el próximo sábado. Chao. Chao. Cuídense, chao.